Así que tenemos la plena seguridad y confianza de que lo que tenemos para ustedes en esta mañana es una palabra que sale directo del corazón de Dios, que va a transformar nuestra mentalidad si decidimos obedecerla. Amén. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Por lo tanto, le voy a pedir que se esté poniendo sobre sus pies y me acompañe en su Biblia al libro de Mateo capítulo 4, verso 1 al 3. Gloria a Dios. Quisiera hablar en esta mañana bajo el título La identidad y bajo el tema Entendiendo el poder y el misterio de la identidad. Mateo capítulo 4, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 1 al 3. Mateo capítulo 4, verso 1 al 3. Gracias, Señor Jesús. ¿Lo tienen? La palabra se lee bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la tentación de Jesús. Entonces fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino él, el tentador, y le dijo: si eres Hijo de Dios, nota bien, pon atención especial a esta palabra. Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor Jesucristo, precioso Espíritu Santo, en esta mañana hemos de estar exponiendo tu palabra, Dios mío. Como dice Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues tomamos la armadura tuya, oh Dios, y los atamos con cadenas, los atamos, Dios mío, con el poder de tu Espíritu Santo. Atamos al hombre fuerte de las tinieblas, atamos todo principado, atamos toda potestad, todo gobernador de las tinieblas de este siglo, toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. En el nombre de Jesús atamos a Satanás y todo tipo de demonio, Dios mío, toda malicia, todo lo que quiere impedir que esta palabra, Dios mío, corra, Dios mío, con libertad y cumple el propósito por el cual ha de ser enviada, Señor. Yo creo a tu palabra que dice Jeremías capítulo 1, verso 12, que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra, Señor, y tu palabra que dice en Isaías capítulo 55, verso 10 y 11, Señor, aleluya, que tu palabra no torna atrás vacía, sino que cumple el propósito por el cual son enviadas. Por lo tanto, te pedimos esta mañana, Señor, esta palabra cumple el propósito por el cual ha de ser enviada. Señor, Isaías 55, verso 8 y 9 dice que tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos más altos que nuestros caminos. Así como son los cielos más altos que la tierra, así son tus caminos y tus pensamientos más altos que los nuestros. Pero esta mañana te pedimos, poderoso Espíritu Santo, que como Nabucodonosor te pudo reconocer en el capítulo 2 de Daniel, como el que revela los misterios, que tú, Dios mío, reveles este misterio, Dios, a nuestra vida, que traigas la revelación divina de tu palabra a nuestro favor. Te daremos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Le repito nuevamente, el título de esta mañana es La identidad y el tema es Entendiendo el poder y el misterio de la identidad. Hay tres palabras importantes que debemos de tener en consideración. Lo son poder, misterio e identidad. La idea central de esta enseñanza es que cuando nosotros podemos descubrir nuestra identidad, no tendremos que imitar a más nadie, sino a Jesús mismo, solamente a Cristo mismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tenemos tres propósitos en esta enseñanza.
Al salir de aquí, al terminar esta enseñanza, debemos de haber entendido, número uno, por qué la identidad es un misterio. Segundo, poderoso el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué tiene poder la identidad? Y tercero, ¿cómo yo descubro cuál es mi identidad? Amén. Antes de comenzar de lleno a hablar todo lo que está en el mensaje, primeramente quisiera mencionarle una palabra. Esa palabra es la palabra principio. Y no le estoy hablando de principio de principiar, de iniciar, de comenzar una cosa. No es de esa palabra. Sino, entonces, ¿qué es un principio? Vamos a definirlo para que entendamos de qué principio estamos hablando. La palabra principio podemos definirla como una regla invariable que nos va a ayudar siempre. Lo voy a repetir nuevamente. La palabra principio podemos definirla como una regla invariable que nos va a ayudar siempre. Como por ejemplo, todo lo que sube tiene que bajar. A eso se le conoce como el principio, la ley o la regla de la gravedad, descubierta por Isaac Newton. No fue que él se la inventó, era que existía, pero él la descubrió y le puso nombre. El principio de la gravedad. Ese principio nos puede ayudar porque conociendo que todo lo que sube tiene que bajar, no vamos a brincar de un edificio alto porque sabemos que así mismo como subimos, vamos a bajar y nos vamos a dar bien duro. Y no tan solo eso, que dependiendo de la altura, incluso podríamos perder la vida. Y si pierde la vida, ya ahí sería un acto suicida y va para un mal sitio. Gloria a Dios. Poderoso el nombre del Señor Jesús. Un principio es una regla invariable. Eso quiere decir que no hay otra forma, que no se puede cambiar. Que conociendo esa regla nos va a ayudar. En la Biblia hay principios, hay reglas, hay mandamientos, hay leyes. Esos principios los conocemos como principios bíblicos. Cuando una persona enseña un principio, se le dice de otra forma, se le llama también establecer un principio, establecer una regla. Yo oro a Dios para que usted esté aquí y me entienda. ¿Cuándo están acá? Establecer un principio, establecer una regla. Nos surge la pregunta, en la Biblia, ¿quién estableció principios? La contestación es fácil. Jesús estableció principios, reglas, leyes, mandamientos, ordenanzas invariables que no pueden ser de otra forma que si los obedecemos y les hacemos caso a esos principios, nos van a ayudar. ¿Cuándo? Siempre. Gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo los establecía o enseñaba los principios? ¿Cómo Jesús establecía o enseñaba los principios? Jesús utilizaba algunas frases como por ejemplo oíd. Cuando usted escucha la palabra oíd, que Jesús la usaba en la Biblia, lo que le está diciendo es prepárate, porque viene un principio de camino, es lo próximo que te voy a decir. Jesús también decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Tercero, otra frase que Jesús utilizaba era, de cierto te digo, o de cierto os digo si eran muchos. En el caso de Juan, el apóstol Juan escribiendo, a veces Jesús escribe que Jesús a veces utilizaba dos veces, de cierto te digo. O sea, préstame atención, mucha atención, porque lo que te voy a enseñar es algo que no puede ser de otra forma. Es un principio. Siempre que vea la palabra de cierto te digo, póngale mucha atención porque lleva consigo un principio. ¿Alguien puede alabar a Dios? Bendito sea el nombre poderoso del Señor.
Quiero darles como ejemplo en Lucas capítulo 18, en su verso 6, cuando Jesús dio la parábola del juez injusto. En Lucas capítulo 18, verso 6, Jesús dijo: oí lo que dijo el juez injusto. Ahí le estaba enseñando acerca de la oración. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7, Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Principios: el que vence, come del árbol del paraíso. Juan capítulo 3, verso 5, hay un principio para la salvación muy importante. Quisiera que me acompañe ya, por favor. Juan capítulo 3, versículo 5, se encuentra el siguiente principio de la salvación. Si ya lo encontró, acompáñenme leyéndolo. Si no lo tiene todavía, escuche como dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús: de cierto te digo. O sea, presta atención, porque te voy a enseñar un principio. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay un principio ahí muy importante para la salvación. A la persona ser salva, tiene que nacer del agua y nacer del Espíritu. Una de las interpretaciones más acertadas es que nacer del agua es ser bautizado en las aguas, y nacer del Espíritu es ser bautizado en el Espíritu. O sea, sumergido en su presencia. La palabra griega bautizo, sumergido en el Espíritu, sumergido en su presencia. Ahora bien, en el caso del ladrón de la cruz, pues no fue bautizado ni en la agua ni en el Espíritu, y fue salvo. Pues eso fue un caso excepcional, porque ya aceptó a Jesús en ese momento y se murió. Pero si la persona acepta a Jesús y continúa viviendo, debe de procurar ser bautizado en las aguas y en el Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Pero para poder la persona ser bautizada, es requisito primero haber creído y haberse arrepentido, haber aceptado a Cristo. El mensaje de los apóstoles en Hechos capítulo 3, verso 19, era: arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra arrepentirse quiere decir cambiar de pensamiento, cambiar de dirección, cambiar nuestra voluntad, nuestros principios, por los principios de Dios, por los mandamientos de Dios. Y convertirse es cambiar de estilo de vida. Hay gente que están en su mente convencidos de que lo que están haciendo no está correcto, pero no se convierten. Hay muchos arrepentidos y no convertidos de que han cambiado su pensamiento y están tranquilos en su casa, ya no están en la calle, pero no se han convertido porque no han cambiado de estilo de vida, su estilo de vida, por el estilo de vida de Dios, el que Dios demanda de ellos. ¿Alguien puede alabar a Dios? Gloria a Dios. De cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Jesús acostumbraba a enseñar muchos principios. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, verso 12. Voy a decirle un principio que seguro usted conoce, se lo voy a recordar en esta mañana. Mateo capítulo 6, verso 12, encontramos del verso 9 al 13 la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Seguro usted la conoce. Ya casi terminando la oración, encontramos un principio muy importante que vamos a mencionar en esta mañana. Mateo capítulo 6, verso 12 dice, ¿están ahí? Dice así: y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta palabra que acabamos de leer, Jesús enseña un principio muy importante acerca del perdón de Dios, número uno, y segundo, del perdón entre hermanos. Jesús dice que Dios el Padre nos perdona a nosotros todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, nuestras ofensas, para que luego nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Si nosotros, dice el principio, no perdonamos a los que nos ofenden, cuando volvamos de nuevo, que fallemos delante de Dios para que Él nos perdone, el principio dice que Él tampoco nos va a perdonar. Santo es el Señor. El principio del perdón es un tema muy importante. Jesús enseñó este principio y hubo una ocasión en la que Pedro aparentemente no lo entendió, no estaba muy de acuerdo, y para ello vamos a verlo en Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Mateo capítulo 18, verso 21 al 35 está la historia, pero no vamos a leerla completa. Mateo capítulo 18, verso 21 hasta el 35. Dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces, o dice aquí, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dijo: hasta 7. El número 7 es un número que se puede contar con las manos. 7, mire, 7. Y Jesús le dice: no 7, sino hasta 70 veces 7. Yo estuve haciendo un poco de uso de las matemáticas y multipliqué 70 por 7. No es un cálculo muy difícil de hacer, son 490. Pero también se dice que 70 veces 7 no era 70 por 7, sino 70 elevado a la 7. 70 a la séptima potencia. Y ahí el número se metió tan fuerte que, a pesar de que me gusta la matemática, tuve que hacer un uso de calculadora que no acostumbro a hacer, pero le traje la cifra y la multiplicación de 70 a la 7 da 576 cuatrillones, 480 trillones, 100 billones. O sea, en otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es siempre. Porque ¿quién se va a poner a estar haciendo ese cálculo tan fuerte? Por más que la persona ofenda a uno, Jesús te está diciendo, tienes que perdonarlo siempre. Porque por más que te ofendan, si tratas de llevar la cuenta, me ofendió uno, me ofendió dos, dice, tienes que perdonarlo, el número que ya le dije, no se lo voy a repetir nuevamente, que es bastante amplio. Principios. Pero parece que aún Jesús diciéndole eso, no lo entendía muy bien. Entonces Jesús hace algo que él siempre hacía. Cuando el principio él lo enseñaba, no siempre era entendido. Y cuando la gente no entendía el principio, Jesús hacía uso de una parábola. Entonces Jesús le refiere a una parábola. Una parábola es una enseñanza, una forma de enseñanza que hace alusión a un ejemplo. Le hace un ejemplo, le hace una historia común para entonces traerle la verdad espiritual. Cuando el principio no es entendido, o no es entendido, Jesús hacía uso de parábolas. Vamos a seguir leyendo lo que dice el verso 23, la parábola de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Le voy a resumir la historia. Escuche lo que sucedió. Ya que Jesús le dice eso, Pedro no lo entendió, o si lo entendió, se estaba haciendo el que, como decimos, el loco. Jesús hace uso
de una parábola para entonces recordarle o explicarle más claramente el principio. Y le dice, el reino de los cielos, el perdón es semejante a dos deudores, dos gente que debían. Nos presenta primeramente a un rey. Ese rey tenía una persona que le debía, cuando vino a él le debía 10,000 talentos. Voy a tratar de hacer un poco más rápido, levantar un poco. Vino a él una persona que le debía 10,000 talentos y había hecho un acuerdo con él que si no podía pagarle, la persona le iba a tener que dar su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, dice la Biblia. La persona no podía pagar, se arrodilló, le pidió que tuviera misericordia, y la palabra de Dios dice que fue movido a misericordia. Eso proviene de la palabra griega, es planchanizomai, que quiere decir que fue movido a misericordia. Cuando el rey es movido a misericordia, le dice, ok, te voy a perdonar toda la deuda, ya no me tienes que pagar nada. Y el deudor se levanta muy alegre de que ya no tenía que pagar toda esa deuda, 10,000 talentos. Cuando él sale, se encuentra con una persona que le debía a él. Le debía mucho menos que lo que él debía. Y esta persona le debía 100 denarios, eso eran 100 días de trabajo. Cuando él lo ve, él le dice, págame lo que me debes. Y la persona que le debía a él, al que fue perdonado por el rey, se tira de rodillas también y le dice, ten misericordia, no tengo para pagártelo ahora, te lo pagaré después. Esta persona que fue perdonada por el rey, ahora estaba en una escena parecida a lo que le sucedió a él, pero no hizo lo mismo que hicieron con él, sino que agarró al hombre por el cuello y le dijo, págame dinero, págame mi cuarto. Lo agarró por el cuello y lo estaba ahorcando. Y en medio de eso, pues, luego de eso lo mete preso, hasta que pagase la deuda. Los consiervos, o sea, los trabajadores del hombre que habían metido preso, no estuvieron de acuerdo y fueron y se lo comentaron al rey. El rey entonces hizo llamar al hombre que él había perdonado, que fue el que metió al otro preso, y le dijo, ven acá, tú tenías una deuda mucho más grande que la que este hombre tenía contigo, y yo te la perdoné. ¿No debías tú de hacer lo mismo? Santo es el Señor. Y dice la Biblia que lo entregó a los verdugos. Hay una simbología tremenda con esto. El rey es Dios. El siervo que debía mucho éramos nosotros. Muchos pecados, muchas cosas malas que habíamos hecho, Dios nos perdonó. Entonces las personas nos ofenden y Dios nos establece el principio, perdona a los que te ofenden. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego de que la persona, si nosotros actuamos, luego de que la persona actúa como hizo ese siervo y no lo perdona, pues Dios lo llama a cuenta, le llama siervo malvado y toma la decisión de entregárselo a los verdugos, que son los demonios, para que lo atormenten, por cuanto no quiso perdonar. Así que el principio debe siempre de ser obedecido para que no tengamos malas consecuencias. Al terminar esta parábola, Jesús le dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si ustedes no perdonan de todo corazón, la importante es esa, cada uno a su hermano sus ofensas. Bendito Dios, aleluya. Jesús enseñó el principio, pero se hizo el que no pudo entenderlo o no lo entendió. Jesús entonces le da una parábola y luego termina repitiendo el principio. Dicho de otra forma, Jesús nos da las reglas, las leyes, los mandamientos. Si no lo entendemos, Él nos va a dar un ejemplo y al final va a terminar repitiéndonos lo mismo que nos dijo al principio. ¿Alguien puede alabar a Dios? Gloria a Dios.
Otro principio bíblico muy importante, en el cual el apóstol Pablo, iluminado e inspirado por el Espíritu Santo, dijo que se resumía toda la ley, toda la Biblia se resumía en este solo mandamiento. En Gálatas 5:14 se encuentra. La Biblia dice ahí que toda la ley se resume en esta sola cita, en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Principios. El principio es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En una cierta ocasión, Jesús estaba en un lugar y se levanta un intérprete de la ley. Eso está en Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, y le dice lo siguiente. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. El intérprete de la ley le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? No es importante, él veía la vida eterna como una herencia, como algo que él se podía ganar o heredar. Verso 26 le dijo: ¿qué está escrito? Jesús le contesta: en la ley. ¿Cómo es? O sea, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los principios? Y entonces el hombre, por un intérprete de la ley, un hombre que leía la Biblia, le dijo: eso es fácil, los principios son: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principio. Jesús lo dijo, lo hizo que él mismo lo dijera. Pero entonces dice la Biblia que el hombre, queriendo justificarse, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús hace uso a su estilo de enseñanza, y ya le había dicho al principio la ley, el mandamiento, y entonces, ya que él se hizo el que no sabía lo que le estaban hablando, pues le dijo una parábola. Y le dijo: había un hombre, y comienza a contarle la parábola del buen samaritano, que había un hombre que lo agarraron unos ladrones, le dieron un golpe, lo dejaron tirado medio muerto, pasó el sacerdote, un líder religioso, no tan solo líder religioso, sino que era meramente solamente eso, un religioso, siguió de largo. Pasó un levita, que probablemente era en aquel tiempo, pues, era un músico de la iglesia, pasó, se acercó un poco, lo miró y siguió de largo. Y luego, pues, pasa un samaritano que no tenía trato con él, con ese tipo de gente, con los judíos, con esa raza, con esa nacionalidad, con los judíos, y fue quien lo ayudó, lo montó en su burrito, lo lleva al mesón, que vendría siendo como el hospital, y allí lo atendieron. Y luego concluye diciendo, después de contarles esa historia, en el verso 36, Jesús hace una pregunta: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el hombre le contestó: el que hizo uso de misericordia con él. Entonces Jesús le dice: ve y haz tú lo mismo. O sea, le repite de nuevo el principio: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Dejando ya claro lo que es un principio, una exhortación que quisiera darle es que, más allá que leer las historias bíblicas y memorizarlas, eso es muy bueno, le recomiendo yo que cada vez que lea la Biblia extraiga el principio de esa historia bíblica. O sea, que no tan solo se conforme con, por ejemplo, las parábolas. Las parábolas fueron dadas, en la mayoría de las ocasiones fueron usadas por Jesús cuando la gente no entendía los principios. Si nosotros nos preocupamos en extraer los principios, tendremos vidas llenas de principios y tendremos vidas victoriosas. Yo le exhorto a usted a que extraiga los principios cada vez que lea la Biblia. Se lo dejo como asignación perpetua, o sea, de por vida, que siempre que lea, procure buscar eso, que no tan solo diga: esta historia bíblica dice esto y esto, sino, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí con esto? ¿Cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? La aplicación. Y dicho eso, pues hay algunos principios
que yo quisiera establecerle en esta mañana, que yo sé que nos van a ser de ayuda, referente al tema que hemos dicho, entendiendo el poder y el misterio de la identidad. Principio número 1. Si tiene para anotar, anótelo. Si no, pues estaremos subiendo este video al internet con el favor de Dios. Lo puede buscar bajo el tema entendiendo el poder y el misterio de la identidad. Les digo el primer principio: la identidad te hará y te llevará a no tener que imitar a más nadie que a Jesús. La Biblia dice que el cristianismo como tal se resume en una cosa. Hay muchas personas que tienen diferentes perspectivas de qué es ser cristiano, de qué es no serlo, pero en la Biblia hay una respuesta bíblica para qué es ser cristiano. Y la Biblia nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, que el que dice que permanece en Jesús debe de andar como Él anduvo. Ese es el principio, que si somos cristianos se nos debe notar y se nos va a notar cuando imitamos a Jesús. Y cuando entendemos esto y tenemos identidad, pues nos va a llevar a no tener que imitar a más nadie. Yo recuerdo una ocasión que tuve un sueño, cierto sueño en el que me soñé peleando, batallando con unos demonios, peleando contra el mismo diablo. El día de mi conversión eso ha sido así, que me ha permitido diferentes tipos de guerras espirituales, tanto despierto como durmiendo. Y en ese sueño, una parte que recuerdo fue que vi al evangelista Gille Ávila en la televisión predicando en medio de esa batalla que estaba contra Satanás, contra los demonios. Y Gille comenzó a decir: no imite a nadie, no imite a nadie, imite a Cristo, imite a Cristo. Cuando me levanté de esa batalla tremenda, pues ese día me tocaba predicar y a su vez pude entender que era lo que Dios estaba demandando de mí. El primer principio, que no imitara a nadie, sino que imitara a Cristo. La identidad te hará y te llevará a no tener que imitar a nadie más que a Jesús. Uno de los problemas más grandes que encontramos hoy en día es la falta de identidad. Hay gente que no saben quiénes ellos son. Y quisiera dar como ejemplo esto: muchas veces a las iglesias en la sociedad, pero se da incluso también hasta dentro de la iglesia. Por poner un ejemplo, llega un joven con vamos a poner un recorte raro, y la persona lo ve y dice: el pastor lo ve, ¿de dónde sacó esto? ¿Qué le pasó? Y a veces hasta mismos jóvenes cristianos. El líder lo ve y pregunta qué le pasó y qué pasa. Y lo que sucede es que la persona está carente de identidad. Al no tener una identidad propia, imita las modas, imita a otras personas y usualmente pues imita lo que ven quizás en MTV, imita lo que ve quizás en VH1, imita lo que ve de personas que no conocen a Dios. Y al no tener identidad propia, pues busca su identidad copiándose de la identidad de otro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. La falta de identidad, segundo principio, te hará querer ser como alguien o como otros. Quiero darle dos ejemplos. Primeramente, voy a usar el de la esponja primero. Cuando una persona es como una esponja, hay un buen sentido de la palabra y hay uno malo. El buen sentido es cuando una persona capta rápido las cosas y dice: oh, tú eres como una esponja. O sea que absorbe todo. Ahora bien, hay un mal sentido de la palabra, ya que la esponja como tal es un utensilio que utilizamos en nuestras casas, en nuestros hogares, lo utilizamos para fregar,
lo utilizamos para lavar los carros, las guaguas, los vehículos, la esponja. Y hay personas que son como esponja, pero lamentablemente no son para las cosas malas. Absorben las cosas malas. La esponja puede absorber todo y absorberá de acuerdo al lugar donde esté puesta. Si usted pone una esponja en agua limpia, la esponja absorberá el agua limpia. Si la pone en agua sucia, absorberá el agua sucia y toda la tierra y todo lo que tenga. Así mismo es el ser humano. La Biblia nos dice, nos llama que seamos como esponjas, pero que seamos como esponjas para las cosas de Dios, que queramos absorber todo lo de Dios, que queramos aprender todo lo de Dios. No hacer esponjas en el sentido de que seamos personas sin identidad, que queramos copiar e imitar las modas o las cosas que otras personas inventan. No tener identidad puede ser comparado también para los tecnológicos como un disco duro. Cuando una persona no tiene identidad, es como un disco duro vacío. Y ese disco duro vacío vive lleno de toda la información que le entra a las otras personas. Porque no tiene identidad. Vive lleno de lo que le dicen sus amigos, contrario a las cosas de Dios, aunque lo que le diga el amigo sea contrario a lo que le dijeron en la iglesia, la persona no entra porque no tiene identidad y es como un disco duro vacío. Por si acaso, el disco duro es donde se guarda la información en la computadora, es la memoria de la computadora donde se guardan todas las cosas. Bueno, está la memoria RAM, y está el hard disk drive, el disco duro, pero es otro tema, eso lo hablamos después. Bendito sea el nombre del Señor. La falta de identidad te va a hacer querer ser como alguien o como otros. La palabra identidad es igual a propósito. Sin identidad será igual a no tener propósitos, a no tener propósito de vida, que es lo más importante para nosotros. Por eso hay gente que se pregunta, ¿para qué yo estoy en la tierra? Porque no tienen identidad, no tienen propósito. Ahora yo quisiera preguntarle a usted, ¿quién es usted? ¿Cuál es su identidad? No me la conteste todavía, manténgala en mente. La falta de identidad es algo tan tremendo que yo en lo personal creo, no sé cuántos difieren de mí o cuántos estén de acuerdo, que cuando una persona no tiene identidad, es tan así que estoy seguro que si mañana algún artista famoso saliera y se pusiera los pantalones al revés, tendríamos muchas personas sin identidad imitándolo también. dirían quizás, si él lo hizo, pues yo lo hago también, porque son personas sin identidad e imitadores de otra persona que no es Cristo. ¿Cuál es su identidad? ¿Quién es usted? Hablando con mi tío, yo recuerdo que un tío que tengo que vive en Orlando, recuerdo que él me dijo, hacer con información que él leyó, que cuando una persona tenía algún desmayo o se caía, se mareaba o tenía algún desmayo, pues además de preguntarle a esa persona si se sentía bien, lo que uno debía de preguntarle es ¿cómo se llama? La misma persona debe decir, por ejemplo en mi caso yo diría, yo soy Héctor Javier Jiménez González. Yo nací el 29 de noviembre de 1992. Mi seguro social no, pero ve su información. ¿Y qué es eso? Identidad. Amén. Incluso los científicos están de acuerdo en que lo más importante de la persona es identidad. Cuando una persona pierde la mente, pierde su ¿qué? Su identidad. Poderoso el nombre de Jesús. Vamos a entrar en la base bíblica principal, que está en Mateo capítulo 4, verso 3, que fue lo que leímos. Para los que me van siguiendo el mensaje, seguro se están preguntando, ¿y por qué no he entrado todavía? No, ya vamos a entrar ahora. Mateo capítulo 4, verso 1 al 3,
la Biblia nos dice que Jesús estaba preparado en 3 cosas, de hecho en 4. En lo que yo personalmente llamo la oboa. Unas personas dicen que lo recomendable es la oboa, Biblia, oración y ayuno, pero yo en lo personal digo que es oboa, obediencia, Biblia, oración y ayuno. Sin la obediencia las otras 3 son en vano, pero el que obedece hace las otras 3 también. Oboa. ¿Cómo yo sé que Jesús estaba preparado en las 4? Vamos a leer. Entonces fue llevado, Mateo 4:1, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El verso 2 nos dice que Jesús estuvo 40 días en ayuno y oración. Ahí tenemos 2 de los principios, que tenía oración y ayuno. ¿Cómo yo sé que Jesús estaba preparado en la palabra? Porque más adelante, cuando Satanás lo tienta, él les dice, escrito está. Con 3 escrito está, lleno de ayuno y oración, fue todo, y obediencia, fue todo lo que tuvo que usar Jesús para vencer al diablo. Más nada. Santo Dios. Amén. Eso me hace preguntarme porque a veces nosotros pasamos tanto trabajo. Santo. Pero Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjense que dice fue llevado, no dice fue al desierto, sino fue llevado. O sea que había alguien que lo estaba guiando y él estaba obedeciendo. Y el mismo Jesús dijo en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que Jesús tenía obediencia porque fue guiado por el Espíritu y obedeció, tenía Biblia porque tenía la palabra, le dijo escrito está Satanás, y tenía oración y ayuno. Tenía los 4 principios para vencer. Pero mire más adelante lo que sucedió. Verso 3, que es como tal el verso más importante para lo que estamos hablando. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Me sorprende esto porque cuando Satanás viene a tentar a Jesús, no le dice, si tú de verdad echas fuera demonios. Hasta ese momento no había echado fuera demonios porque el primero ayunó, se preparó en las 4 cosas que mencioné y después fue que empezó el ministerio. No le dijo, si tú de verdad echas fuera demonios. Tampoco le dijo, si tú de verdad sanas a los enfermos. Tampoco aplicaba porque aplicamos lo mismo. Después fue que sucedió eso. Si tú de verdad sabes mucho, como mostraste allá en Lucas capítulo 2, versos 46 y 47, si de verdad sabes tanto que le contestaste a los fariseos y a los doctores que se quedaron sorprendidos con tu respuesta. No le dijo nada de eso. Si de verdad eres hijo de Dios. O sea que Satanás le cuestionó su identidad. ¿Quién era él? Satanás cuestionó la identidad de Jesús. Cuando Satanás nos ataque, lo hará con el propósito de hacernos perder nuestra identidad. Porque él sabe que si perdimos nuestra identidad, lo perdimos todo. Jesús sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, contestar con la sabiduría que contestaba, era todo consecuencia de su identidad. ¿De quién él era? El Hijo de Dios. ¿Alguien puede alabar a Dios? Están muy callados, pero yo sé que están pendientes. Identidad también puede ser definido como identificación, o en inglés se le llama, lo que gusta abreviar, se le llama ID, o ID. Pero es lo mismo, la identificación. Tercer principio, la identidad es la llave que abre las puertas y da acceso a las bendiciones y demás cosas que Dios tiene para nosotros. La identidad es la llave que abre las puertas y da acceso a las bendiciones y demás cosas que Dios tiene para nosotros. Quisiera mencionarle como ejemplo algo que me sucedió a mí hace algo de tiempo, no tanto, hace poco.
En la universidad en que estudio, pues acostumbramos a hacer culto y yo llevo la guitarra y allá tocamos y nos gozamos para la gloria de Dios. Pero hubo una ocasión, en el primer semestre, yo tenía la compra la hacemos al mediodía y después tenía clase hasta las 3. Tomé la clase, que era hasta las 3, y tenía la guitarra y no sé qué es raro, pero salí y se me olvidó la guitarra. Salí tan rápido que se me olvidó la guitarra. Eso es bien raro. Una, yo andar rápido, y segunda, que se me olviden las cosas. Pero me pasó ese día. Salí rápido y se me olvidó la guitarra. Y después a mí, yo trataba de acordarme y yo digo, pero ¿dónde estará? No está en el cuarto, no está en el baúl del carro, hasta que después fue que me acordé y dije, verdad. Y cuando fui después a buscarla a la universidad, me parece que al otro día o algunos días después, la tenían en una oficina donde guardan lo que llevan para allá. Si la consiguen los guardias, pues la llevan hasta ese lugar. Y cuando fui, yo recuerdo que hablé con una señora, me acuerdo, María, la colombiana, le dije que la guitarra era mía, y ella me dijo unas palabras muy peculiares. Me dijo, ok, la guitarra es tuya, pero muéstrame tu identificación. Necesito que me muestres tu identidad para entonces poder entregarte la guitarra. Yo en mi mente pensé, pero es polvo, la guitarra es mía, ahora tengo yo que mostrarle un ID para que me den lo que es mío. Pero saqué mi tarjeta de estudiante que tenía mi identificación, se la di, me dijo que firmara con los papeles, ahí me dio la guitarra. Está allí en el cuarto, le hemos dado bastante uso a la guitarra, le hemos dado cartera para la gloria de Dios. Pero de esa anécdota, de ese suceso, podemos extraer el tercer principio. Dios tiene cosas para nosotros que, aunque sean nuestras, Él no nos las va a entregar hasta que no tengamos claro cuál es nuestra identidad. La guitarra era mía. Si quiere aplaudirle al Señor, apláudale fuerte. Apláudale fuerte a Él. La guitarra era mía, pero yo tuve que presentar mi identificación para que me dieran lo que era mío. Cuando usted tenga claro cuál es su identidad, usted podrá ir delante de Dios con la llave y va a tener acceso a las bendiciones y a las demás cosas que Dios tiene para usted, que usted puede accesar en la voluntad de Dios. ¿Alguien puede darle gloria a Dios por eso? Cuarto principio: la búsqueda de identidad puede confundir a veces, y de hecho lo hace casi siempre. Cuando tratamos de buscar quién soy yo, por qué estoy aquí, cuál es mi propósito, a veces terminamos confundidos. Casi siempre terminamos confundidos. Más adelante les voy a explicar por qué. La identidad es igual a propósito, y propósito es igual a la razón de vivir. Si no tengo identidad, debo buscarla. Pero, ¿cómo y dónde debo encontrar mi identidad? ¿Quién yo soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Mi identidad. Antes de contestarle esas preguntas, quisiera mencionarle dos personas con identidad. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 1, verso 19 al 23. Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, según el apóstol San Juan, verso 19 y 23 del capítulo 1. Por si acaso es bueno que sepa que Juan el Bautista era primo de Jesús, no fue el mismo que escribió el Evangelio. Lucas capítulo 1, verso 36 nos dice que cuando el ángel Gabriel le habló bendito sea el nombre del Señor Jesús, le habló a María, le dijo que Elizabeth era su parienta. Por consecuente, pues Jesús, hijo de María, nacido de María, y Juan, hijo de Elizabeth,
eran familia, eran parientes. Así que no son la misma persona. Juan murió decapitado, el Bautista murió decapitado, y Juan el apóstol, dice el libro de los mártires, que fue el único de los apóstoles que no murió de una muerte sangrienta. Casi todos los otros, por ejemplo, a Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron, y así sucesivamente. Juan el apóstol se dice que fue el único que no murió de una muerte trágica, pero no es de ese que vamos a hablar, sino del Bautista. Yo, por lo personal, llamo a Juan el Bautista Mr. Humildad, y más adelante le voy a decir por qué. San Juan capítulo 1, verso 19, si podemos leerlo en la nueva versión victoriana, diría así: esta es la identidad de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿cuál es tu identidad? No, vamos a leer en la Reina Valera ahora. Dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen ¿tú quién eres? Confesó y no negó, dice el verso 20. Si no confesó, yo no soy el Cristo, y le preguntaron ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Hay gente enviada para saber su identidad, la identidad suya. Y el verso 23 es la razón por la cual yo le llamo a Juan Mr. Humildad. Dijo Juan: yo soy la voz de uno. Ni siquiera dijo su nombre. Yo soy solamente la voz de uno que clama en el desierto que enderecen su camino para el Señor, que enderecen sus pasos, que como están caminando no está bien. Ni siquiera se preocupó en decir su nombre, y hoy en día la gente quiere exaltar más el nombre de ellos que el de Dios mismo. Cuando la Biblia dice en Isaías 42:8 que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Gloria a Dios. La identidad de Juan. Cuando ellos vinieron a preguntarle, muéstranos tu identidad, tu ID, tu identificación, él dijo: ok, se la voy a enseñar, pero antes que ello, déjenme decirle, corregirle, que ustedes piensan que yo soy fulano. No, yo no soy ese. Esa no es mi identificación. Pues el otro tampoco. Y le muestra entonces su ID. Yo solamente soy, en cumplimiento de Isaías 40, verso 3 al 5, la voz de uno que clama en el desierto, que enderecen su camino para el Señor. Gloria a Dios. Un segundo ejemplo de alguien que tenía identidad lo encontramos en este mismo libro, más adelante, en Juan capítulo 4, verso 25 al 26. Nuestro Señor Jesús tenía identidad propia. Él sabía quién él era y para qué estaba en la tierra desde el primer día. Jesús supo su identidad, y lo podemos ver en Juan 4, 25 y 26. Esto sucedió mientras hablaba con la mujer samaritana. Dice el versículo: le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, palabra hebrea, llamado el Cristo, palabra griega. Ambas significan el ungido, o dicho por otro sinónimo en español, la parte de ungido es el escogido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: esa es mi identidad. Porque le dijo: yo soy el que habla contigo. Esa es mi identificación. Ese es mi ID. Ese mismo soy yo. El ungido, el escogido, el Mesías, el Cristo. Amén. Jesús tenía claro cuál era su identidad. Ahora bien, el quinto principio lo voy a formar de la primera historia que le conté de Juan el Bautista. Quinto principio: las pruebas pueden hacer perder la identidad, tanto propia como del lugar donde trabajo o de mi jefe. Y lo podemos ver en la misma historia de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versos 1 y 2 nos dice que Juan el Bautista, cuando lo metieron preso, le mandó a preguntar con sus discípulos a Jesús que si él era el Cristo o si habían de esperar a otro. Ese mismo Juan el Bautista fue el que en Juan 1:29 había dicho:
Bendito sea el nombre del Señor Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan que había dicho la identidad de Cristo, ahora estaba dudando de la identidad de Él, de la identidad de Jesús. Y el dudar de la identidad de Jesús nos hará dudar de nosotros mismos. Ese es el problema con eso. Juan había certificado él mismo cuál era la ID de Cristo, pero cuando estuvo en medio de la prueba, que estaba en la cárcel, que estaba en oscuridad, que tenía frío quizás, que tenía hambre, probablemente, dudó de cuál era la identidad de quien él mismo había dicho que era Cristo. Probablemente a usted le ha sucedido que tenga su fe y su confianza en Dios bien alta, pero cuando vienen los problemas pregunte, ¿dónde está Dios? Dudar de la identidad de Dios. Santo es Dios, aleluya. Y el dudar de la identidad de Dios nos hará dudar de nosotros mismos, porque si no hay Cristo, no hay cristianos. Amado Jesús. Si no hubiese, por ejemplo, vamos a compararlo, si no existiese la República Dominicana, no habría dominicanos. Si no existiese Puerto Rico, no hubiesen puertorriqueños. Si no hay Cristo, no hay cristianos. O sea, lo que Juan estaba haciendo era dudando de la identidad de Jesús, a su vez estaba dudando de la suya misma. Porque si Jesús no era el Cristo, entonces ¿a quién él estaba preparando el camino? Si nosotros entonces dudamos de quién es Jesús, estamos dudando entonces de nuestra propia identidad. Pero las pruebas pueden hacer perder la identidad, como le pasó a Juan. Ahora bien, les dije que había que contestar una pregunta que no hemos contestado todavía, pero la vamos a contestar ahora. ¿Por qué es un misterio la identidad? La palabra identidad viene del griego mysterium y saca su raíz de moneo. La palabra identidad es un misterio porque solo puede ser entendida cuando nos es dada en revelación por Dios, cuando nos es revelada por Dios mismo. En Mateo capítulo 19, verso 13, Mateo capítulo 16, versos 13 al 19, hay una historia donde, o nos relata la Biblia, cuando Jesús en cierta ocasión le hizo una pregunta a sus discípulos y le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y le dijeron, algunos dicen Juan el Bautista, porque ya para eso Juan había muerto, le habían cortado la cabeza, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Jeremías, o algunos de los profetas. Entonces Jesús le dice, ahora, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Le pregunta Jesús, y parece que Pedro, en medio de ese ambiente, seguro le entró un corrientazo de la cabeza a los pies, y el Padre de los cielos le enseñó el ID y le hizo así, le dijo, y él vio la foto, porque las identificaciones tienen fotos, y vio el nombre, las identificaciones tienen nombre, y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, esa es tu identidad. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, dichoso tú eres, no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, fue una revelación divina, te la dio mi Padre que está en los cielos. La identidad solamente puede ser revelada por Dios. ¿Por qué tú estás en la tierra? Eso te lo puede decir Dios y te voy a explicar ahorita cómo lo puedes descubrir. Que Él te lo diga. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? Esa respuesta está en la mente del creador, del diseñador. Gloria a Dios. Cuando le dice esto, Jesús le dice a él, y yo te digo a ti, ¿cuál es tu identidad? Tú eres Pedro. La palabra Pedro viene del griego Petros, que significa una pequeña piedra. Y luego dice sobre esta pedra, sobre esta roca, sobre esta verdad que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia. Cuando Pedro tuvo su identidad, Jesús le dice primero cuál es su identidad. Serás Pedro. Él se llamaba Simón, le pusieron por sobrenombre Pedro, que indica una roca, o sea, una persona con decisiones firmes, una persona derecha, que toma decisiones prudentes, dirigidas por Dios. Si ve algún Pedro, como me pasó a mí,
Yo le dije, Pedro, eso es decisión firme. Me dijo, sí. Pues ahí viene cuál es la raíz de la palabra. La palabra Pedro también se dice Cefas, esa es en griego, Pedro en español, en inglés es Peter, en francés es Pierre, si alguien se llama Jean-Pierre, pues Juan Pedro. Le dice, tú eres Pedro, esta es tu identidad. Y una vez Jesús le dice a Pedro cuál es su identidad, le dice, y a ti te daré las llaves del reino. ¿Se acuerdan del tercer principio? Cuando tenemos identidad, Dios nos puede entregar lo que Él nos quiere entregar. Eso que le estás pidiendo a Dios, una vez descubras tu identidad, Él te lo va a poder dar. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? Den un fuerte aplauso a Cristo por eso. Ya estoy a punto de terminar. Como últimos dos principios quisiera darle esto. Sexto principio, tener identidad nos da seguridad. También nos da lo que la palabra griega es exousia, nos da autoridad. Y también nos da el mensaje que debemos predicar. Muchas personas andan predicando el mensaje equivocado porque no saben cuál es su identidad. Por ejemplo, si su identidad es que usted es pastor, usted sabe que no predicará a menudo el mensaje evangelístico, porque su identidad es de pastor. Ahora, si usted sabe que su identidad es de evangelista, entonces pues no debe estar pastoreando, porque su identidad es de evangelista. Amén. Si su identidad es de profeta o el ministerio que tenga, conociendo su identidad, sabrá el mensaje que debe predicar. Si es de profeta, predicar un mensaje profético. Nos da el mensaje que debemos predicar y nos da seguridad. Yo sé quién yo soy. Yo sé para qué estoy en la tierra. Tengo identidad. Ahora bien, quiero contestarle con el séptimo principio, cómo conseguir su identidad. Para entonces concluir con esto. Quien único puede darnos identidad, escuche bien esto, es Dios. Séptimo principio, la identidad solo se encuentra en la mente de Dios. Dios es el diseñador divino. Voy a tomar como ejemplo rápido esto. Por ejemplo, la ropa que nosotros usamos tiene la marca del diseñador. Yo no sé si usted se ha fijado, pero el pantalón o la falda tiene la marca de quién la diseñó. Los zapatos tienen la marca del diseñador. La camisa tiene la marca del diseñador. Y si usted mira a su alrededor, casi todo lo que vemos tiene la marca del diseñador. Santo Dios. La identidad solamente se puede conseguir en la mente del diseñador. Para ello Dios nos deja, con esto concluyo, Dios nos deja lo que hay que hacer. Para descubrir mi identidad debo de leer la Biblia, porque el diseñador, quien me hizo, me dejó el manual de instrucciones para yo comprender cuáles son mis funciones. Si usted compra un carro Toyota, no va a tener adentro las instrucciones de un manual de Mercedes-Benz, porque el carro es un Toyota, tiene que tener las instrucciones de un Toyota. Si compró un Mercedes-Benz, el manual de instrucciones es de Mercedes-Benz, no de Bentley ni ninguna otra marca. Tiene esas instrucciones. El problema con nosotros es que en vez de leer el manual de instrucciones, vamos a donde, esto suena un poco ilógico, pero le voy a explicar por qué es que no descubrimos nuestra identidad. Para nosotros poder descubrir nuestra identidad, cuál es el uso del objeto, no podemos ir a preguntarle al objeto. Yo no puedo preguntarle, por ejemplo, a este púlpito, ¿cuál es tu uso? No puedo preguntarle a este micrófono, ¿cuál es tu uso? Es ilógico, pero lamentablemente, así de ilógico como suena, es lo que nosotros hemos estado haciendo por años. Porque nosotros hemos ido donde los objetos a preguntarle cuál es nuestro uso, en vez de ir a la mente del diseñador. Vamos donde el pastor y le preguntamos, ¿para qué yo estoy en la tierra? Algunos dicen, yo creo que yo no estoy aquí para sufrir. No, Dios tiene propósito con usted. Pero
vamos donde el hermano, vamos donde los diferentes tipos de personas y le preguntamos a ellos, ¿cuál es mi identidad? ¿Para qué yo estoy aquí? Es como si en la misma forma, como si le preguntara al micrófono, ¿cuál es tu uso? ¿O cuál es mi uso? ¿Para qué yo estoy aquí? No debo de preguntarle al objeto, sino al diseñador, al que lo inventó, al que lo creó. Ese sí sabe cuáles son las funciones y los usos. Y el diseñador me dejó el manual de instrucciones aquí. Se llama la Biblia. Cuando leo la Biblia, voy a descubrir cuál es mi identidad, quién yo soy, por qué propósito estoy en la tierra. Y segundo, tenemos que volver a hablar con Dios. El diseñador nos puede decir para qué fuimos diseñados. Santo Dios, aleluya. Hay una canción de Rabito que dice que tenemos que volver a conversar con Él. Hay que volver a conversar con Él. Cuando volvamos a leer la Biblia y hablar con Dios, entonces tendremos identidad y nuestra vida tendrá propósito. Póngase de pie, que el mensaje terminó. Aleluya, poderoso el nombre de Jesús. A su nombre sea toda la gloria y toda la honra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia, por haberme permitido exponer tu palabra en esta mañana. Gracias Dios, porque sé que en medio de esta enseñanza tú te has glorificado, has aclarado dudas, Dios mío. Y esperamos, Dios mío, que esta palabra cumpla el propósito por el cual fue enviada, que es el de que cada uno de nosotros busquemos en ti, oh Dios, nuestra identidad, que volvamos a leer la Biblia, que volvamos a orar, que te obedezcamos, Dios mío, que ayunemos, que busquemos tu rostro para que tú nos digas cuál es nuestra identidad y de esa manera, teniendo propósito en la vida, podamos triunfar. Padre, yo oro para que todo el que está aquí, ninguno se vaya sin identidad, Señor, sino que pueda descubrir su identidad en ti, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedo darle un fuerte aplauso a Jesús, por favor. A su nombre sea toda la gloria y toda la honra. Hay una canción de Dani Berríos. Le voy a cantar solo un poquito. Yo recuerdo que en un tiempo que estuve en la República Dominicana, un pastor allá, pues de hecho, cómo olvidarlo, fue despedida de año del 2007, de 2007 para 2008, y él dijo que en una ocasión estaba pasando una tribulación bastante fuerte, y dijimos que identidad es igual a propósito, propósito es igual a razón de vivir, y la canción dice, razón de vivir, me diste cuando ya no tenía, me extendiste tus brazos, cuando el mundo me abandonó, y me diste alegría cuando antes solo había amargura, me diste amor cuando nadie me quiso amar. Ojalá tal, luego dice que por eso es que yo te amo, Cristo. Yo quisiera decirle a usted esta mañana que Cristo le ama. Le amó tanto, dice Juan 3:16, que dio a su único hijo para que usted pueda tener identidad, para que usted pueda vivir en él. Y yo quisiera, desde ahí donde usted está, que si usted quiere y puede, repita esta oración conmigo, porque su vida solo tendrá identidad, solo podrá comenzar a entender el propósito de su vida, de por qué usted está aquí, cuando la deposite en las manos de Dios, en las manos de Cristo. Así que si usted está desde ahí, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, Señor Jesús, perdóname, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás se ha borrado. Ayúdame, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad todos los días, y que buscándote yo pueda
entender el propósito de mi vida. Gracias, Jesús. Amén. Poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. A Dios damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza. Gloria a Dios. Muchas gracias por haberme escuchado en esta mañana. Amén. Muchas gracias al Señor por haberme permitido hablar para su gloria y para su honra. Hasta aquí esta parte. Dios le continúe bendiciendo. Denle un fuerte aplauso a Cristo y nuestro pastor de la mañana, David Guzmán, con nosotros.